Democracias del siglo XXI. El podcast de Clásica y Viral sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Conversaciones para construir nuevas miradas sobre la vida política. Democracias del siglo XXI. Luciano Elizalde dirige la maestría en Gestión de la Comunicación en la Escuela de Posgrado de la Universidad Austral de Argentina. Es autor de numerosos libros, pero en este caso pusimos especial atención en su último trabajo, Manejar el disenso, estrategias, tácticas y modelos de gestión, editado por La Crujía. Charlamos con Luciano sobre la cultura democrática y sobre cómo impacta el sistema mediático en la vida política actual. Democracias del siglo XXI. En realidad el planteamiento que hacemos nosotros en el libro parte de la idea de que es muy difícil en los sistemas democráticos no vivir en una situación casi permanente de disenso, ¿no? O sea, lo contrario al consenso. Los consensos se necesitan y son la contracara, es la otra cara del disenso. Vivimos permanentemente en un movimiento entre situaciones de disenso que se resuelven con ciertos consensos relativos, y esos consensos relativos vuelven a, de alguna manera, a transformarse o a quebrarse o a erosionarse en disensos. Entonces, ¿qué decimos? Manejar el disenso. ¿Por qué manejar el disenso? ¿Por qué saber manejar el disenso y por qué saber manejarse en el disenso? Porque pensamos que no en un sistema democrático, no solamente en un régimen democrático, sino en una cultura democrática como la que vivimos desde hace ya muchas décadas, y el mundo avanza cada vez más en sociedades que tienen esta forma de política y esta forma de cultura, con un sistema mediático también que promueve la fragmentación, la diferenciación. Cuando digo fragmentación no lo digo peyorativamente, sino lo estoy diciendo de forma descriptiva. Lo que necesitamos los ciudadanos, los políticos, lo que necesitan los funcionarios, lo que necesitan los directivos de compañía, lo que necesitan los sindicalistas, los directivos de un club de fútbol, todos lo que necesitamos es saber manejarnos con más naturalidad en el disenso, para llegar a consensos y sobre todo para que esos disensos no nos traben, no nos obstaculicen la llegada a los objetivos importantes. Que eso es a veces lo que nos pasa en Argentina, los disensos, las discusiones, las críticas, los enfrentamientos, que son normales en una democracia, como dije antes, sin embargo, no nos dejan avanzar hacia objetivos que son muy necesarios para el bienestar de la sociedad en general. Democracias del siglo XXI. Ese es un problema tal vez es un problema de nuestra época, tal vez es un problema de nuestra época que tenemos que hacernos cargo como un problema estructural y no como algo pasajero, ni como una enfermedad, sino como un atributo propio de este tipo de sociedades en la que vivimos. El origen del Estado moderno nace con el Leviatán de Hobbes como resultado, o como solución, mejor dicho, de una de las guerras de religión que se vivían en Europa en ese momento y que asolaban Europa porque no había salida para esas sociedades enfrentadas, esas sociedades sangrientas, en un enfrentamiento que no era en términos simbólicos, en términos discursivos, como ocurre en la mayoría de las sociedades democráticas en este momento, sino que eran enfrentamientos violentos, con grandes pérdidas físicas, además de toda la agresividad. Entonces, el Estado moderno surge como un Estado que viene a colocarse por encima de las diferencias, y en este momento también está agotado un poco esa instancia, o más o menos agotada, y me parece que llega el momento para que sepamos todos cómo manejarnos en el disenso, cómo manejarnos en la discusión, hasta dónde llevar una discusión, hasta cuáles son los factores que son importantes tener en cuenta para la gestión de esa decisión. Nosotros mostramos no solamente un panorama, yo diría, general, universal, de por qué el disenso ha sido importante en
en las sociedades humanas, qué ha pasado con algunas sociedades últimamente. Hacemos un análisis bastante en detalle de las crisis sociales y políticas que tuvimos en la región en el año 2019, pero fundamentalmente además damos herramientas para aquellos que están teniendo disensos en sus empresas, dentro de sus empresas o con clientes, con el sindicato, etcétera, etcétera. Es decir, el disenso, en resumen, ¿no? El disenso no es algo que lo podamos terminar, es decir, que podamos decir ya no tenemos disenso, no existe disenso. El disenso es algo que tenemos que saber cómo digerir y sobre todo cómo manejarlo para que no resulte siendo negativo y para que tenga la posibilidad, o nos dé la posibilidad también de llegar, a pesar de ese disenso, a los objetivos que queremos. Democracias del siglo XXI. Esa impotencia compartida está relacionada con algunas realidades o algunos atributos de nuestra realidad que son me parece mucho más complejos, resultado también de obviamente de una evolución política y cultural. Se habla mucho de los sesgos y se habla mucho de los ruidos, es decir, en el nivel cognitivo, en el nivel psicológico, pero a nivel social, en el sentido de que podemos medir, o sea, se ha medido, están trabajando equipos de psicólogos entendiendo por qué hay tanta incapacidad de dialogar o tanta incapacidad de ver la información que muestra situaciones realistas, por qué hay tantas imágenes fantásticas o de fantasía alrededor de cosas que son científicas, desde los grupos que creen que tenemos un planeta plano o los grupos que están desconfiando de la medicina o de las vacunas. Entonces, los sesgos y una serie de anomalías o de mecanismos cognitivos que resulta que de alguna manera atraviesan la conversación y lo que hacen es debilitarla, ¿no? Debilitan el diálogo y debilitan también la posibilidad de aprender o de conocer la realidad tal cual es o un poco mejor de lo que la conocemos, no tal cual es, sino un poco mejor de la que lo conocemos. Eso también influye para que esto se transforme en una serie de frustraciones con respecto a ponerse de acuerdo y a llegar a un mejor puerto con respecto a la toma de decisión. Democracias del siglo XXI. El podcast de Clásica y Viral sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Democracias del siglo XXI. Si te gustó este podcast, podés escuchar todos nuestros contenidos en www.clasicayviral.com.ar.